ver, amigos, véngase buena hora a Latino 21, el casalico de cuentos en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de toparnos con nuestro caro amigo Bertie. Bertie, venido con bueno. Buenos días. Aquí nos topamos en San Antonio, en el restaurante Ladino. Y estamos con nuestro musafir Bertie, que nos va a contar un poquitico de su familia, como siempre ya sabes, que demandamos de la alcuña y de las historias de la chiquez de nuestros musafires. Así que, Bertie, en primero de todo, merci mucho por tu tiempo. Es mi placer, merci mucho por llamándome. Bueno, vinimos aquí porque este es el solo restaurante, yo creo que en toda la América, con el nombre de Ladino. Sí. ¿No? Y bueno, ahora me vas a contar un poquitico de esto. Ama, en primero de todo, decirte es un grande cabot y seguro. Primero, Bertie, ¿cuál nos puedes contar de ti, de tu alcuña, de tu familia? Mi familia es de lo que yo sepa, mi mamá es de Estambul y mi gran mamá y gran papá, así los llamamos. Ajá. De niños, eran también de Estambul, y después que hicimos un poco de research, topimos que la familia de mi gran mamá era de Saloniki. Oh, okay. Y la familia de mi gran papá, el nombre era Medina y parece que vinieron de la Italia. Ajá. Tenemos en la familia parte que se llama de Toledo. Supongo que... Tiene senso. Sí, venían todos de Toledo. De lo que yo sé, somos turcos, poco griegos, y también tenemos parte de la familia que el nombre es Behar, que es de Bulgaria, de Sofía. Y bueno, yo nací en Bat Yam en 1976 y toda la familia morábamos en el mismo binyan. Ajá, seguro. En Bat Yam. Con mi mamá y mi papá era americano, y por esto podía venir a América después y laborar aquí. Pero la parte de la familia que yo engrandecí era de la parte de mi mamá, de la Turquía, Bulgaria, Grecia. Seguro. Y con esto, toda mi juventud, todo mi... Sí. Todo era hablaban en turco, hablaban ladino y hablábamos hebreo y inglés en la casa. Pero con la gran mamá y gran papá y los oncles y las tías hablábamos ladino. Y todo mi juventud era la familia, estábamos siempre juntos. Y en Bat Yam la comunidad antes era mucho, todos los turcos que venían a Israel primero venían a Bat Yam y después se fueron a otras ciudades. Y ¿Mismo ellos hablaban en ladino? En ladino. ¿En Bat Yam? Sí, en Bat Yam mucho ladino. Y fuimos al Bacal, era turco. El Kasab era turco. Mercábamos sujuki, cascaval y aceitunas y los chirros y todas las cosas que se comerían en la Turquía. Lo teníamos ahí abajo de la casa en Bat Yam. Maravillas. Y como todas las familias turcas, de lo que yo sé, nosotros también todo era sobre comida. Seguro. Siempre comida. Y me acuerdo que con mi gran mamá, que era muy strict Sí. con la comida, y de muy chiquito niño que me empezaron a comer de todo. ¿Cómo me empezaron? Porque uno niño no le place todo, ¿verdad? La boca, el paladar no está muy seguro fuerte. Y hay muchas cosas que los niños no les place comer. No. Solo lo dulce. Solo lo dulce. Bueno, el suerte mío era que no era siempre el dulce, pero
Ama lo que afectó es que cada vez que no me placía comer una cosa, ¿Sí? mi gran mamá cerraba los agonot y el frigidero y todo con candado y dejaba en la mesa solo la cosa que no me placía. Y decía, esto lo que yo guisé, esto lo que vas a comer. Vas a aprender, vas a empezar a comer de todo. Y me acuerdo, son memorias muy, bueno, al tiempo eran malos, pero luego, después, cuando uno piensa atrás, al pasado y dice, wow, esto era... Tenías eso, ¿no? Alevay que lo podíamos hacer hoy, esta cosa. Y un July te lo comites, ¿no? Sí, y a veces me quedaba con hambre por 2 días y después como que ya tengo que comer cualquier cosa y me lo comía. Y encima me empecé a comer de todo. Después de muchos años le demandé a mi gran mamá, le dice, gran mamá, ¿te acuerdas cuando era chiquito que me hacías esto con la comida? ¿Por qué? Y ella me decía, es porque un día vas a tener amiga y la mamá te va a invitar a la casa de ellos para comer y es mucha vergüenza de decir que no me gusta, no me place algo, tienes que saber de comer de todo. Y yo le decía, ¿verdad? Por esto es la razón, por un día tener la javerá y para no tener la vergüenza de decir a la mamá que no quiero comer una cosa, todo esto.